Stonehenge, una de las estructuras más antiguas del mundo. Sus bases anteceden a las grandes pirámides. Es uno de los misterios más antiguos de la humanidad. ¿Por qué está aquí? ¿Es un templo? ¿Un cementerio? ¿Un lugar de sacrificio? ¿O podría el misterio de Stonehenge ser revelado en el deseo de sus constructores de explorar los cielos desconocidos y tocar el universo? Usando las avanzadas imágenes por computador que nos llevan a lo profundo del espacio, también entraremos a un Stonehenge virtual para ver lo que veían los antiguos y presionar a esta maravilla prehistórica para que nos revele sus secretos inmemoriales. Misterios antiguos, cubiertos por las sombras del tiempo, ¿podrán finalmente ser resueltos mirando hacia los cielos? La verdad está allá arriba, oculta entre las estrellas, en un lugar que llamamos el universo. El misterioso círculo de piedras llamado Stonehenge se halla en las planicies sureñas de Inglaterra, dentro de un banco de tierra que tiene 5.000 años de antigüedad. Fue construido durante 15 siglos. Lo iniciaron granjeros y pastores de la Edad de Piedra y fue terminado más tarde por grupos de pueblos sucesores con sofisticadas capacidades de ingeniería. ¿Qué los impulsó a construirlo? ¿Qué es Stonehenge? Se ha dicho que es un templo gigante, un maravilloso monumento que se yergue en la planicie de Salisbury, a donde podían acudir miles de personas hace miles de años. ¿Para adorar qué? ¿Dioses? No tenemos registros escritos. Tomamos lo que podemos de lo que vemos e intentamos descubrir qué es. Lo que vemos son las ruinas de lo que una vez fue un arreglo complejo. ¿Podría esta estructura, hecha de roca terrestre, haber estado dedicada a lo que ocurre en el cielo? Ver el sol brillante salir cada día. La luna salir y cambiar su forma a través de las semanas y meses. Debió ser un gran espectáculo. ¿Era este el telescopio Hubble de su época? La primera pista del misterio podría provenir del Sol. Cada junio, grandes multitudes se reúnen al amanecer en Stonehenge en un extraño ritual. Es el primer día del verano, el solsticio, el día más largo del año. Las personas observan intensamente una roca gigante llamada la Piedra del Talón. Lo notable en la construcción de Stonehenge es que el primer día de verano, si te paras en el centro del monumento y te orientas hacia la Piedra del Talón, el sol se eleva y verás esencialmente al sol salir sobre la Piedra del Talón. La precisión con la que esto ocurre año tras año parece milagrosa. ¿Es solo una coincidencia? ¿O los antiguos constructores colocaron la monstruosa Piedra del Talón en el lugar correcto para marcar el amanecer de este día cada año? Está fuera del anillo. Está a unos 60 metros fuera del anillo. Mide cerca de 5 metros de altura. Tal vez tenga otro metro en el suelo para mantenerla estable. Y pesa 35 toneladas. ¿Era Stonehenge un templo solar con su foco en la Piedra del Talón? ¿Acaso otras piedras apuntan al sol también? El monumento en ruinas que vemos hoy está incompleto.
Así que las respuestas podrían hallarse en la forma como estaban arregladas originalmente las piedras gigantescas. El anillo principal era una serie de piedras verticales coronadas por piezas cruzadas. Estos dinteles, además de los montantes, se hicieron de piedra sarsen, un tipo de arenisca común en el área. El círculo de sarsen tiene 55 metros de diámetro con 30 piedras. El peso promedio podría estar entre 20 y 40 toneladas. Es como un camión de cemento totalmente lleno. Esta tarea de construcción es asombrosa, incluso hoy. Dentro del anillo de sarsen hay un arreglo en forma de herradura de pesados arcos de piedra. Y cada pieza pesa hasta 50 toneladas. Son conocidas por un nombre engañosamente prohibitivo: trilitos. Trilito solo significa 3 piedras. 3 piedras en esta configuración. Así que han colocado 2 piedras gigantes en el suelo con otra piedra gigante puesta cuidadosamente encima. Para resolver el vínculo entre las piedras y el cambiante sendero del sol en el cielo, tendríamos que visitar Stonehenge cada día por un año y colocar cámaras en docenas de lugares. Pero ahora hay un modo mejor de observar Stonehenge desde todos los ángulos, usando el poder de los avanzados gráficos por computador. En esta simulación estamos en el amanecer del solsticio de verano presente. Estamos subiendo sobre el monumento, observándolo en su estado actual. El sol avanza también. Las sombras cruzan la superficie y luce hermoso. El profesor John Philwalk dirige el laboratorio IDEA en la Universidad Estatal Ball de Indiana. Fue fundado como parte de un proyecto de $40 millones para usar computadores que permiten visualizar lo que no pueden ver nuestros ojos. Un enorme poder de procesamiento nos sumerge en el antiguo monumento para descifrar los misterios de las piedras silentes. Vamos al anillo sarsen, luego veamos el trilito atrás, el principal. Dirígete hacia allá. Giremos un poco para ver los detalles. Usando medidas exactas de las piedras tomadas por arqueólogos, la cámara del computador puede moverse alrededor de un Stonehenge virtual construido con precisión. La simulación es tan precisa como puede ser. Tenemos un modelo exacto, está muy bien posicionado y los datos también son categóricos, así que lo que vemos es muy fiel. Datos astronómicos compilados por la NASA añaden las posiciones de todo en el cielo, visto desde las piedras como si estuvieses parado allí. Y al introducir la fecha y la hora del día, abordamos una máquina del tiempo electrónica que nos lleva a cualquier momento en el pasado, presente o futuro. Ver cómo cambia la posición de la salida del sol de mes a mes no requiere esfuerzo. En este punto, avancemos un mes y vamos a ver qué sucede. Las piedras de sarsen enmarcan el sol. Si colocamos la cámara del computador en el centro de Stonehenge, algo queda claro de inmediato. Nuestros ojos son atraídos hacia el horizonte. El hombre moderno presta poca atención al horizonte. En nuestras ciudades casi desaparece. Pero para los astrónomos antiguos que rastreaban al sol, el horizonte era un punto clave de referencia. Si quieres hacer astronomía, es difícil hallar cosas en el medio del cielo, ubicarlas con precisión cuando están directamente arriba. Pero el horizonte es un lugar grandioso para obtener una medida de cómo cambian las cosas en el cielo. Los antiguos astrónomos podían ver que el sol salía y se ocultaba en lugares diferentes del horizonte durante el año. Como el eje de la Tierra está inclinado, el hemisferio norte se desvía del sol en invierno y hace que el amanecer, visto desde Stonehenge, sea más hacia el sur.
En verano, la inclinación es hacia el sol y muestra el amanecer más hacia el norte. Cuando se eleva el primer día de verano, el sol está tan al norte como puede estar. Su posición, de hecho, podría haber sido tan importante en Stonehenge que el eje central del sitio apunta directamente a él. Pero otras piedras también marcan al sol, como por ejemplo los enormes trilitos. Y cada uno de ellos parece ser el lugar de un evento en el horizonte. Por ejemplo, puedo voltear hacia uno de los trilitos en el ocaso del primer día de verano y ver al sol ponerse justo en medio. Y la luz del sol lo atravesará como una daga justo en el corazón del monumento, justo donde estoy. Pero al amanecer de verano sobre la piedra del talón siempre ha aparecido el marcador más importante. Está en línea con el método ceremonial llamado la avenida. La multitud mira al noreste, hacia la avenida, para presenciar el evento cada año. Pero nueva evidencia ahora sugiere que el verdadero evento principal en Stonehenge se realizaba en una dirección totalmente diferente, en un mes totalmente distinto. Por miles de años, el monumento que conocemos como Stonehenge ha desafiado la definición. Pero hoy, muchos creen que era un antiguo sitio astronómico. ¿Era este un observatorio prehistórico con una conexión espiritual con los ciclos del universo? Exactamente, ¿qué fue lo que vieron sus constructores? La llegada anual de la multitud que celebra el amanecer en el noreste en el primer día de verano apoya la noción de que este era el principal evento aquí. Pero nueva evidencia pone de cabeza esta teoría. Sugiere que un sacerdote astrónomo realizaba sus ritos más sagrados en la otra dirección. Un sondeo láser de alta tecnología en 2011 reveló algo totalmente nuevo sobre el círculo de Sarsen principal. Las piedras de Sarsen parecen haber sido trabajadas muy cuidadosamente para lucir más hermosas al acercarse desde el noreste al entrar al monumento y no al mirar desde la otra dirección. Pero, ¿qué sucede cuando miramos en esta otra dirección? El sol está detrás de nosotros. Las piedras proyectan sus sombras adelante. ¿Eran los constructores de Stonehenge adoradores del sol que nos advertían, no miren al poderoso Dios? ¿O podría ser que la multitud no solo esté de cara a la dirección errónea, sino que están aquí el día incorrecto? ¡Feliz solsticio! Si avanzamos en el tiempo, ha pasado medio año de amaneceres y ocasos. Y llegamos al momento en que el sol aparece de nuevo directamente frente a nosotros. Ocurre en diciembre, en el primer día de invierno, cuando no vemos el amanecer, sino el ocaso. Solo una pata del mayor trilito aún se yergue, pero en la antigüedad enmarcaba por completo el asombroso evento. ¿Era el brillante ocaso de invierno objeto de adoración especial? Si caminas hacia una iglesia, no entras y luego te das vuelta para ver el altar detrás de ti. Las cosas sagradas están delante. Y con ese mismo argumento, podrías esperar que las cosas sagradas en Stonehenge estén delante de ti al suroeste. El nuevo descubrimiento trastoca nuestras suposiciones. Si el ocaso de invierno era más importante, ¿qué otros secretos del universo están ocultos en Stonehenge? Para las respuestas, debemos dejar atrás las piedras que apuntan a los amaneceres y ocasos, y que han dominado las observaciones aquí.
Fuera del círculo principal de Sarsen había 4 piedras estacionales colocadas en un rectángulo. Sus posiciones sugieren fuertemente que servían de marcadores de línea visual hacia algo. ¿Pero qué? Si observas los lados de este rectángulo, apenas fallan las piedras del monumento de Sarsen. Solo hay 2, pero si tuvieras las 4 y vieras a lo largo de un lado, podrías observar una esquina desde la otra. Para resolver el misterio de las piedras estacionales, regresamos al laboratorio de computación. Colocamos la cámara virtual detrás de una de las piedras y apuntamos a otra, a través del lado largo del rectángulo de piedras estacionales. Convertimos el día en noche y de pronto vemos la luna. Al ocultarse justo detrás de la piedra distante, el secreto comienza a revelarse. Las piedras estacionales podrían apuntar hacia los extraños viajes de la luna. En cualquier mes, la luna se desplaza como el sol en un año. Va hacia el norte y va hacia el sur. La luna como tal no viaja de un lado a otro a través del horizonte. Lo que observamos es el desplazamiento de los lugares donde sale y se oculta la luna cada día. Un ciclo completo ocurre cada mes. Con las piedras estacionales apuntando a las posiciones lunares y otras piedras apuntando hacia el Sol, algunos investigadores y científicos ahora creen que Stonehenge fue diseñado con un propósito dual. Desde el comienzo fue un observatorio lunar y solar, o un monumento, o un templo para registrar las posiciones del Sol y la Luna en el horizonte. Pero rastrear la luna es mucho más difícil que observar al Sol. ¿Cómo pudieron los astrónomos de Stonehenge haber entendido los complejos ciclos de la luna? Incluso los astrónomos actuales tienen problemas para visualizar cómo se traducen los movimientos lunares en el espacio en la marcha de la luna a través del horizonte, cuando se eleva y se oculta en la Tierra. Imagínense ustedes desde el espacio, en un cohete, mirando a la Tierra y la Luna. Sabemos que la Tierra rota en un eje inclinado, pero al mismo tiempo la Luna gira alrededor de la Tierra en una órbita que tiene una inclinación propia. Pero para entender cómo luce la Luna desde la superficie de la Tierra, quisiera darle la vuelta a esta imagen con la Tierra de costado y la Luna en el punto más meridional de su órbita inclinada. Si nos acercamos a la superficie de la Tierra y miramos hacia el horizonte, podemos ver por qué la Luna parece estar elevándose en el este, pero también por ahora en el sur hasta cierto punto. Al ver la luna en el sureste, los astrónomos de Stonehenge habrían observado luego hasta que alcanzara el extremo norte del horizonte. A la Luna le toma casi un mes dar la vuelta a la Tierra, así que en la mitad de ese tiempo, 1 o 2 semanas, la Luna se encuentra del otro lado de su órbita. Ahora, si volvemos al espacio, luce así. Pero para ver cómo se percibe desde la superficie de la Tierra, debemos girar por completo nuestro cohete hacia el otro lado del planeta. Al hacerlo, podemos ver la Luna salir por el este de nuevo, pero ahora está un poco hacia el norte, en lugar de estar en orientación sur. Pero al apuntar sus piedras, los constructores de Stonehenge pudieron también haber descubierto un secreto sutil en el rango del movimiento lunar. Lo notable es que en un periodo de 18.61 años, este rango de hecho cambia, así que en 9 años se reducirá un poco y en otros 9 años volverá a ser igual que antes. Así que el rango de salidas lunares de hecho cambia, como un acordeón que se desliza con el tiempo en un ciclo perfectamente definido. En el curso de sus movimientos mensuales, la Luna alcanza 2 posiciones extremas al norte y al sur, en su rango estrecho, y un par diferente en su rango amplio, 4 posiciones extremas en total. Y estos son los blancos a los que al parecer apuntaban sus piedras los constructores de Stonehenge. La conexión lunar surgió en 1961, cuando el astrónomo de la Universidad de Boston, Gerald Hawkins,
hizo los primeros cálculos por computador de las líneas de vista de Stonehenge. Sus hallazgos convirtieron las antiguas ruinas en un símbolo de la búsqueda de la humanidad por conectarse con el universo. Las conclusiones de Hawking siguen siendo controversiales, pero muchos científicos aún respetan la precisión de su trabajo. No creo que alguien dude de la integridad de su trabajo y de sus cálculos, y ciertamente parte de ellos han sido duplicados no solo por otros, sino por el mismo Hopkins. Pero, ¿podría una cultura sin escritura, un pueblo con solo tradiciones orales, haber amasado el conocimiento para desarrollar tan preclara comprensión de la luna y sus movimientos? Realmente se trata de cuán largo es el ciclo. Un ciclo que tenga, digamos, unos 18 años. Aún no es lo bastante largo para que eso impida que se transmita de generación en generación. Los 18.61 años del ciclo lunar podrían haber figurado en un extraño código numérico que sigue siendo uno de los misterios más perdurables de Stonehenge. Es solo uno de muchos en nuestro viaje para descubrir el verdadero propósito de Stonehenge, como el misterio de las rocas perdidas y los agujeros en el suelo donde han desaparecido las piedras. Estamos separados de los constructores de Stonehenge por 5.000 años o más. ¿Cómo podríamos entender lo que realmente querían hacer tanto tiempo antes de que la ciencia moderna comenzara a revelar la naturaleza del universo? El logro de los antiguos británicos es asombroso. ¿Pero queda suficiente de Stonehenge para contarnos toda la historia? Lo que vemos en Stonehenge es solo la mitad o menos de lo que realmente fue alguna vez. Por suerte, Stonehenge oculta algunos de sus mayores misterios bajo tierra, donde las señales de sus muchas piedras faltantes sobreviven. Hay marcas de cosas que ya no están allí. Tenemos que especular. Lo que podemos hacer es raspar la superficie para llegar al lecho de tiza. Para colocar estas piedras en el paisaje de Stonehenge, tuvieron que hacer un hueco en la tiza para mantener firmes estas piedras gigantes. Esos huecos aún están aquí. Aunque algunos huecos sostenían las grandes rocas, otros contenían postes de madera. Y hay cientos de ellos. ¿Eran marcadores astronómicos? Junto a las piedras que aún quedan, habrían representado la tecnología avanzada de su tiempo. En el desierto de California, la avanzada tecnología de nuestro propio tiempo bien podría convertirse en un acertijo para el futuro. Dentro de 5.000 años, si todas las otras pistas desaparecen, ¿qué pensarían las personas de esto? Vaya, mira eso, es asombroso. ¿Qué es eso? Imagino que un futuro arqueoastrónomo lo tomaría rápidamente como algún tipo de lugar ceremonial. Verían una monumental estructura de metal. Tal vez funcionaba como algún tipo de reloj solar o como un lugar de reunión, ya que no hay otros habitantes en el área. Solo podría pensar, miren dónde estoy parada. Estoy en un enorme desierto. Tengo un horizonte de 360 grados. Se siente como si fuera un monumento al cielo, pues allí es donde se concentran mis ojos, en el enorme cielo que veo sobre mí. Los astrónomos modernos, claro, pueden identificarlo al instante. Esto es, en realidad, un muy avanzado radiotelescopio en forma de disco de 25 metros de diámetro. Este observatorio moderno oculta una pista sobre los misteriosos hoyos en la tiza bajo el suelo de Stonehenge.
En la radioastronomía, los científicos ajustan constantemente sus telescopios observando núcleos galácticos distantes, ultra brillantes, llamados cuásares, para calibrar sus lecturas. ¿Acaso los habitantes de Stonehenge realizaban un proceso de ajuste similar? Hay varios agujeros que han sido excavados en la brecha, en la zanja del banco que rodea Stonehenge. Los agujeros están entre los muchos que contenían postes de madera, más fáciles de mover que las piedras gigantes. Lo interesante es que están en esa alineación principal que sabemos es crítica para Stonehenge, pues es la salida del sol en el solsticio de verano, es la puesta del sol en el solsticio de invierno. Tenemos esta hermosa disposición. ¿Y qué son estos agujeros? Debo preguntarme si tal vez esto estaba ajustando la ubicación de los marcadores dentro y fuera del monumento. Pero 4 hoyos ocultos bajo la tierra, cerca de la piedra del talón, podrían haber apuntado no al sol, sino a la luna. Muestran cómo los habitantes podrían haber intentado hallar un lugar para un poste de madera que habría apuntado a la luna cuando se eleva en el punto más septentrional que alcanzaba en el horizonte. En el laboratorio IDEA, expertos en computación introducen las coordenadas de su Stonehenge virtual para mostrar cómo el antiguo observatorio pudo haber sido calibrado. Los antiguos astrónomos conocían la posición más septentrional de la salida de la Luna, pero necesitaban ajustarla. Colocando postes de madera en los 4 hoyos, los habitantes de Stonehenge tal vez esperaban que uno de ellos estuviese cerca del punto más septentrional de la salida de la Luna. El Stonehenge virtual computa la posición de la Luna y revela el secreto. En el 4.º hoyo, desde la posición del centro del círculo de Sarsen, vemos una alineación precisa. ¿Quiénes eran estas personas, al parecer tan interesadas en rastrear al Sol y a la Luna? Lo que vemos aquí es la transición de la vieja edad de piedra a la nueva, y lo esencial de la nueva edad de piedra fue que los seres humanos se domesticaron a sí mismos, se quedaron en un lugar y comenzaron la agricultura. Estos granjeros y pastores seminómadas fueron los primeros en comenzar a construir en Stonehenge. Excavaron la zanja y el banco circular cerca del año 3000 a.C., o tal vez incluso antes. Una apertura en el noreste miraba hacia el alba de verano. En los próximos 1500 años, tribus sucesoras agregaron las grandes piedras, arreglándolas una y otra vez en grupos cuyas ruinas aún permanecen. Si de hecho se construyeron alineaciones astronómicas en Stonehenge, ¿por qué era importante rastrear al Sol y a la Luna? Muchas otras culturas adoraban al sol y a la luna como dioses, así que no es un gran avance suponer que las personas en Stonehenge también adoraban al sol y a la luna como dioses. Los primeros hombres se miraron al sol y a la luna para marcar el tiempo por miles de años antes de Stonehenge. Pero aquí, el conteo de los días y años pudo haber sido un antiguo sacramento. El cielo fue el primer reloj. Pero de muchos modos Stonehenge y los monumentos similares eran un modo de crear una cultura que ritualizara el tiempo en algún sentido. Por 15 siglos, los constructores de Stonehenge hicieron agujeros, transportaron piedras, las movieron, agregaron algunas y removieron otras. ¿Era este el reino de antiguos astrónomos? ¿O era la guarida de un culto secreto, en una religión perdida hace mucho, cuya fe se basaba en la ciencia? El perdurable misterio de Stonehenge podría yacer no en sus enormes rocas, sino en los patrones cósmicos del universo.
Las líneas de visión entre las piedras se alinean también con el Sol y la Luna, que parece un antiguo observatorio. Pero en una época cuando la cultura humana estaba dominada por extraños dioses y supersticiones, ¿acaso los granjeros y pastores de Stonehenge lograron algunos de los primeros descubrimientos científicos de la humanidad? La agricultura era una tecnología, pero no podía separarse del sentido de lo mítico, de lo que era religioso, de que había poderes sagrados que eran invocados cada vez que plantaba semillas en el suelo. Así que la idea de que todo lo que ocurría aquí era religión es un error, igual que decir que era una protociencia también es un error. Ambas cosas son inseparables. Sin registros escritos, las piedras son nuestra única evidencia de la conexión del monumento con el universo. Verifiquemos la información, solo observa. Hoy consideramos científicos a los astrónomos. Observadores precisos que atacan los misterios del espacio con instrumentos de precisión. ¿Acaso heredaron el legado dejado por los antiguos astrónomos y sus piedras? Todo esto fue construido con la precisión de su tecnología. Hace 5.000 años. Por esa razón, algunas de ellas aún están en pie. Lo hicieron bien. Pero ¿cuán preciso era este monumento de precisión? Las líneas de vista del Sol y la Luna entre las rocas de Stonehenge son precisas hasta cerca de 1 grado. Hay un truco simple que los astrónomos usamos para estimar un grado en el cielo. Si sostienes tu meñique a la distancia del brazo y ves cuán ancho luce, eso es casi 1 grado. Ahora el Sol y la Luna parecen tener casi medio grado de tamaño, así que tu meñique es casi el doble de ancho del Sol o la Luna. En el mundo actual, lo que llamamos precisión es mucho más exigente. 1 grado hace 5.000 años probablemente bastaba para lo que intentaban hacer. En el presente hablamos de ubicar cosas en el cielo con precisiones de fracciones de 1 segundo de arco. Y esa medida es algunas milésimas de grado. Pero en Stonehenge, ¿bastaba 1 grado? Miles de peregrinos cada año jurarían que el Sol se eleva directamente sobre la piedra del talón. Pero una precisión de 1 grado les da un poco de espacio. Como demuestra el Stonehenge virtual, si el Sol y la piedra del talón no se alinean por completo, un simple paso a un lado es todo lo que hace falta para hacer que sea suficiente. Para ver salir el sol en Stonehenge, sobre la piedra del talón, hoy solo debes ir al centro del monumento y esperar a que salga el sol, y por supuesto lo hará. Si estás a un lado, estará un poco desviado, pero cerca para la mayoría, pues están en el solsticio, están en Stonehenge. Es lo que importa, el sol está saliendo, y todos están embrujados por la convergencia de esos detalles. Observar con precisión la salida del Sol en Stonehenge es complicado por el sendero inclinado que sigue el Sol por el cielo. Cuando el Sol aparece en el horizonte, está a la izquierda de la piedra del talón. Elevándose en una ruta inclinada, viaja hacia arriba y a la derecha, y aparece eventualmente sobre la piedra del talón como una bola de golf sobre el tee. La alineación del Sol en verano ha confundido a los observadores que señalan que la piedra del talón actual está inclinada y que alguna vez fue más alta. Además, cuando introducimos la salida del Sol en verano de hace 5.000 años, nuestra simulación por computador muestra que el Sol se eleva incluso más hacia la izquierda. ¿Acaso esto reta seriamente la precisión de Stonehenge? Lo que muchos no comprenden es que había una piedra de comparación, casi con certeza, para la piedra del talón. Es otra de las piedras faltantes del monumento. El agujero de tiza en el cual se erguía fue descubierto en 1979, cuando hubo de cavarse una zanja para una línea telefónica local. Los arqueólogos excavaron antes que el equipo de construcción y revelaron un secreto de Stonehenge oculto por largo tiempo.
Su existencia podría resolver la desconcertante discrepancia que rodea la precisión de Stonehenge. No estamos seguros de que las dos piedras estuvieran juntas, pero es probable dada la simetría de las cosas. Esas piedras se levantarían simétricas. La salida del sol de verano habría ocurrido justo entre ellas. La precisión al observar las posiciones del Sol y la Luna es el dominio del espacio, pero los habitantes de Stonehenge podrían también haber buscado precisión al sondear los misterios del tiempo. El ciclo del Sol era una herramienta y la Luna era aún mejor. En términos de registrar el tiempo, la Luna pudo importar más para los antiguos que el Sol. ¿Qué sucede con la Luna? La Luna realiza sus notables cambios de fase, desde la Luna nueva hasta ser casi invisible y luego llena y comienza otra vez. El ciclo de fases de la Luna toma 29 días y medio, un lapso de tiempo que se ve en Stonehenge en los 30 agujeros Y y los 29 agujeros Z. Los agujeros fueron descubiertos en 1923 y rodean el anillo de piedras principal. Al contar 29 días en un mes y 30 en otro, los primeros astrónomos registraban el ciclo lunar de 29 días y medio. Pero el contar los varios anillos, filas de piedra y agujeros en Stonehenge nos hace profundizar aún más en el misterio. ¿Por qué hay 19 piedras en un arreglo? ¿Por qué hay 56 agujeros en otro? ¿Podrían estos números ocultar un código antiguo con el poder de predecir eventos futuros en el universo? El cielo y Stonehenge parecen ser socios silentes. No existe un manual de usuario, pues los habitantes de Stonehenge no tenían escritura. Sin embargo, podrían habernos dejado un mensaje astronómico codificado en números. Consideren el número de 4 grupos de piedras y agujeros: 19, 29, 30 y 56. ¿Qué podrían significar estos números? Son números que solo describen las periodicidades que pueden asociarse con un objeto astronómico único, y ese es la Luna. Mientras los 29 y 30 agujeros Y y Z representan el mes lunar, 19 pequeñas piedras azules dentro del gran círculo de Sarsen representan el conocido ciclo metónico de la Luna. Digamos que tenemos luna llena el 4 de julio de este año. El año próximo la luna no estará llena el 4 de julio. Estará en otra fase. Para tener luna llena de nuevo el 4 de julio, debes esperar 19 años. Y ese es el ciclo metónico. Pero el misterio de un código basado en la Luna es aún más profundo en Stonehenge. Hay otro número oculto en un gran círculo externo formado por los desconcertantes agujeros Aubrey. Los agujeros Aubrey fueron bautizados por John Aubrey, quien en el siglo XVII fue uno de los primeros en notar esas curiosas marcas en el exterior del círculo de piedra en Stonehenge. Es un juego de 56 fosas. Están espaciadas regularmente en un círculo perfecto en el interior de la zanja y el banco. El hecho de que haya 56 agujeros sugiere la que podría ser la teoría más controversial de Stonehenge. Algunos creen que son parte de un computador astronómico, que los 56 agujeros podrían usarse para marcar el ciclo de 18.6 años y los ciclos de 56 años que sirven para predecir eclipses. ¿Qué podría tener que ver el número 56 en Stonehenge con la predicción de eclipses? Si el 56 es un número lunar, debe relacionarse con la luna llena, pues sin ella nunca podría haber un eclipse lunar.
Supongan que la Tierra está aquí y que el Sol se encuentra acá. Puede haber luna llena solo cuando la Luna esté en el lado opuesto de la Tierra en relación con el Sol. Así que estaría aquí. Ahora, si la Luna, la Tierra y el Sol están exactamente en línea recta, la Tierra entonces proyecta una sombra en la Luna y eso se llama eclipse lunar. El computador de eclipses de Stonehenge, con sus 56 agujeros Aubrey, pudo haber funcionado así. Luego de un eclipse lunar, el reto era averiguar cuándo sucedería de nuevo. Luego de 19 años del ciclo metónico, la Luna estaba llena en la misma fecha, pero en una posición algo diferente en el cielo. ¿Cuándo estaría no solo llena, sino en el mismo punto exacto, alineada con la Tierra y el Sol para un eclipse? El número que funciona no es 19 ni 56, sino 18.61 años. El mismo tiempo que dura el viaje de la Luna en el horizonte para expandirse y contraerse. Es un modo de señalar la posición de la Luna y de predecir así la llegada mística de un eclipse lunar. Durante un eclipse lunar total, la Luna puede tomar un color naranja oscuro o incluso rojo sangre. Así que eso debió ser un evento muy convincente e incluso aterrador para los antiguos que la adoraban. Pero los habitantes de Stonehenge, sin la escritura, no podían lidiar con fracciones. Contar hasta 18.61 era imposible, y allí es donde aparecen los 56 agujeros de Aubrey. El número 56 también es la suma de 19, 18 y 19. Así que usando los 56 agujeros de Aubrey para contar 19 años, luego 18 y luego 19 de nuevo, el conteo por años promediaba un error menor a 0.5% de 18.61, el mismo número necesario para rastrear las posiciones exactas de la Luna en el horizonte y predecir periodos de peligro cuando podía ocurrir un eclipse. Sin evidencia física o escrita, la conexión del eclipse en Stonehenge no es ampliamente aceptada. Los escépticos creen que pistas numéricas como el número de agujeros Aubrey no significan nada. Bueno, hay 56. Tenía que haber algún número, es decir, 56, porque sucede que son 56. O tal vez hayamos subestimado enormemente a los astrónomos de Stonehenge. ¿Era este monumento realmente un observatorio sagrado? Hasta hallar registros escritos de esa era, si es que aparecen, o construir una máquina del tiempo para regresar, solo nos queda especular. Pero la plausibilidad deja abierta una asombrosa conclusión: que los antiguos chamanes eran astrónomos y que Stonehenge era su observatorio. Hace 5.000 años, sus observaciones alcanzaron un nivel nunca visto en ninguna parte del mundo por casi 2.000 años. Tal vez fueron los primeros en cartografiar la ruta del Sol a través de las estaciones del año, los primeros en calcular los largos ciclos de la Luna e incluso los primeros en predecir el momento de los eclipses. De ser así, las personas de Stonehenge fueron nuestros primeros científicos espaciales que se embarcaron en la histórica exploración humana del universo.